Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Para cortar el plátano, gire el plátano 45 grados. Con precaución, haga una incisión en la cara de... No. La verdad es que a la gente le gusta complicarse. Lo mismo pasa con el banco. Mira, tú tienes Cuchumil Cajero, canales para ti 24/7, subagentes, hasta en el colmado de enfrente. ¡Colmado! Una app que ni siquiera el internet te consume. Y aún así, hay gente que se da el viaje para el banco. Oye, no hay que complicarse, que los canales Banreservas están ahí para ti, cuando quieras. No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Una institución in situ, creada ya in situ, como dicen, Villa González, entes de Villa González, de cristianísima formación, para ayudar, para apoyar al prójimo más carenciado, afectado por el cáncer, enfermedad verdaderamente catastrófica, porque es que consume todos los activos de una familia rural, si tuviera activos, o de una familia urbana, desde luego, de cualquier familia. Pero en las zonas rurales, más apartadas, las posibilidades son más difíciles, porque la gente no tiene los recursos para desplazarse así a centros especializados. Se necesita fortalecer estas instituciones para que apoyen esas familias. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Otra genuina institución para formar jóvenes en alto riesgo. Y la Congregación Salesiana de la Iglesia Católica tiene ese compromiso, esa sensibilidad para la formación de jóvenes, en este caso, en alto riesgo. Gente que puede terminar en la delincuencia son rescatados y convertidos en verdaderos ciudadanos para el país. Apóyenlos. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Bueno, hoy el Banco Central anunció una reunión importante, porque el Fondo Monetario Internacional es un organismo que siempre está monitoreando todas las economías, prácticamente todas las economías del mundo, porque aún los no afiliados a ese banco, países que puedan no estar afiliados a ese banco. Sin embargo, el fondo siempre sigue todo porque
lo que pueda influir en las economías globales o regionales o de los países individuales, todo lo monitorea ese organismo de cobertura global. Entonces, sus visitas, como siempre, visitan el país, y el licenciado Héctor Valdés Albizu recibe esa comisión del representante para Santo Domingo, que es el señor Emilio Fernández Corrujedo. Entonces, nada, el comportamiento durante el 2022 de la economía dominicana, bien explicada por el gobernador Valdés Albizu, señalaba la misión que la economía dominicana mantuvo un buen dinamismo en el año 2022, al crecer 4.9%, es muy bueno, impulsado por la fortaleza de la demanda interna y de las actividades generadoras de divisas, especialmente el turismo. Agregó que los resultados preliminares del primer trimestre del año 2023 muestran que el indicador mensual, el IMAE, tuvo una expansión interanual promedio de 1.4%, consistente con la variación de 0.4 de enero a 1.8 de febrero y 2.1 de marzo de 2023. Este comportamiento en los primeros 3 meses del año 2023 está en línea con lo previsto, reflejando la moderación de la demanda interna y el deterioro del entorno internacional en un contexto de mayor incertidumbre, explicó Valdés Albizu. Con respecto al mercado laboral, el gobernador estableció que se han superado los niveles de empleo previos a la pandemia, alcanzando un máximo histórico de 4.8 millones de ocupados. La tasa de desocupación abierta se redujo al pasar de 8.0 en el primer trimestre de 2021 hasta 4.8% al cierre del año 2022, es decir, en 3.2 porcentuales. En cuanto al turismo, Valdés destacó que la actividad de mayor contribución al resultado del PIB en el año 2022 fue hoteles, bares y restaurantes, a registrar una expansión interanual de 24% en su valor agregado real. El gobernador destacó que las perspectivas del sector se mantienen favorables, de manera que de continuar esta tendencia se estima una llegada de 7.8 millones de pasajeros no residentes en vía aérea al cierre del año 2023. Es decir, que aquí no se cuentan los que vienen en barcos, solamente se estima una llegada de 7.8 de no residentes vía aérea al cierre del año 2023. Es decir, que con los cruceristas, eso va a llegar casi a los 10 millones de visitantes. Claro, el visitante aéreo que viene a los hoteles es distinto al crucerista, porque el crucerista viene por un rato, por horas, tal vez horas, porque no hacen vida de hotel ahí, en el puerto donde desembarcan y embarcan. Pero esa gente, aunque no es una actividad igual que el que se aloja en un hotel, pero gasta, consume algo y mantiene la actividad y obliga a que las operaciones turísticas en la zona y qué sé yo, y la autoridad se muevan y tengan la cosa en orden. Eso es importante. Por lo menos mantener la cosa. Si hay que mantener las ciudades limpias, entonces también se mantienen limpias. Eso deja beneficio como quiera. Así que excelente. Esas son reuniones que son provechosas porque el Fondo Monetario, organismo rector, por lo menos en Occidente, es el organismo rector de todas esas economías, bueno, en el mundo, porque hay muy poca. Quizá Corea del Norte, países como esos son
No sé Cuba si está, pero yo creo que Cuba no está en ese sistema. No sé si está en el sistema del Fondo Monetario, pero hasta China forma parte del fondo. Es decir, que ese organismo tiene control de las actividades económicas, financieras del globo. Muy bien. El gobernador siempre abierto, el Banco Central no guarda, no oculta informaciones. A esa gente no se le puede ocultar, hay que darle los datos. Ahí tenemos las dos delegaciones, tanto los del Fondo Monetario como los principales funcionarios del Banco Central, el gobernador al fondo, ahí está la señora vicegobernadora, Irving Nova, que es el gerente, está también con el licenciado Valdés Luis. Excelente. Siempre cuando como decía Juan Bosch, las cuentas claras mantienen las amistades. Y es verdad, porque no hay duda que a instituciones como esta y organismos así no se le puede hablar con máculas, ni se le pueden ocultar datos. Hay que decir la realidad, porque con esas cifras, esas estadísticas, no se puede jugar. Esa es la realidad. Muy bien. Entonces, señores, hay que hablar de Colombia. Yo estuve viendo esa situación de Colombia, pero es que esta gente, es que estamos en tiempo de sequía, en tiempo de aridez en los liderazgos. Es que no vamos, es que estamos involucionando en cuanto a los liderazgos de nuestros países. Por más experimentados que a veces luzcan, porque el señor Petro, presidente de Colombia, se ha puesto, parece que quiere ponerse loco, porque es que estos gobernantes de izquierda generalmente son autoritarios, porque todos los comunistas son autoritarios. Busquen un comunista que no sea autoritario. Yo recuerdo el caso del Che Guevara. El Che fue el jefe de los pelotones de fusilamiento en La Habana, cuando la revolución cubana ganó el poder. Pero esta gente llegaron y tomaron de excusa de que era prácticamente una indecencia pasarle juicio a un esbirro de la época de Batista. ¿Cómo es posible que un señor que era colaborador, calié o militar, policía del régimen ¿cómo se llama? El régimen de Batista? Entonces eso habían unos juicios sumarísimos en un estadio, en La Habana y en Santiago de Cuba. En Santiago de Cuba el que fusilaba era Raúl Castro. Y en La Habana fusilaba el Che Guevara, jefe de los pelotones. Aquellas escenas patibularias, todos los días se fusilaba muchísima gente. Entonces, señores, yo vi ahí una foto de un infeliz. Ese señor era un campesino, dueño de un pequeño prado, con algunas reses de ordeño, que eran empresarios ganaderos, pequeños y medianos ganaderos, y grandes ganaderos como había aquí, porque Cuba y República Dominicana, lo mismo. Entonces, ese señor dijo, no, pero yo no tengo que entregarme mi propiedad al Estado. Pero que ese es el nuevo régimen que va a gobernar en Cuba. Aquel hombre se resistió, entonces hay que fusilarte. ¿Quién fusilaba? El Che Guevara mandaba los fusilamientos y ahí entonces aparece un cura dándole ya, como dicen, las bendiciones finales para despachar al infeliz. Lo reciba Dios, fusilado por órdenes del Che Guevara. Muy bien. Y Raúl Castro fusilaba en Santiago de Cuba. Raúl Castro fusiló tanta gente que las tumbas donde estaban esta gente
enterrados, los que fueron fusilados. Como él iba a ser el presidente de Cuba, no quería que se fuera a determinar que esas fosas estaban ahí prácticamente visibles, donde él ejecutó tanta gente, y un régimen como ese de Fidel Castro, que le tenía un miedo, porque los malos y los comunistas son cobardes como nadie. Ya un jefe de Estado que salga al exterior y tenga en su haber centenares de fusilados o miles de fusilados, imagínense ustedes el caso de Raúl Castro visitando un país, España, pero y le pongan esa pancarta, y ay Dios mío, él removió esos cadáveres, los removieron para que le dieron sepultura o lo enterraron lejos donde la gente ni siquiera se percatara de eso. Pero ¿qué pasa? Que la historia, la callada, se venga. ¿Y cómo murió el Che Guevara? Fusilado también. Porque al que a hierro mata, a hierro muere. Esa es la pura verdad. Esos son dichos bien dichos, primero. Entonces, esas son las cosas que pasan en la historia. Y después, entonces, en la camiseta anda la figura del Che, legendaria, mítica, la figura mítica del Che. Porque el Che fusilaba, y eso era bonito, fusilar en nombre de la revolución. Entonces, cuando le tocó a él que lo fusilaran, entonces era malo. Entonces, ahí vino lo malo de la contrarrevolución. Son unos cobardes, lamentablemente. Y yo no voy a poner el caso de aquí, porque aquí no hubo algunas ejecuciones, pero populares, de los calieses de Trujillo. Pero la gran mayoría logró salvarse, porque encontraron protección o fueron hábiles y lograron escabullirse e irse. Eso no es ya el tema. El tema es que son unos cobardes. Y este Petro, presidente electo de Colombia, cuando usted jura una constitución, usted tiene que respetar esa constitución, pero usted no puede venir a jurar por esa constitución y después hacer lo que le da la gana, porque entonces usted es un irresponsable, además es una persona que está faltando a la constitución. Usted está ahí, yo no sé si cabe el término de prevaricar o qué sé yo, o atentar contra el régimen democrático y social de derecho, como se dice. El hombre dio unas instrucciones para que apresaran a una persona que ya lo habían soltado también por él. Una especie de narcotraficante, qué sé yo, una gente del Golfo, del cartel del Golfo, qué sé yo. Que esa gente habían sido acusados de matar 200 personas. Entonces el fiscal de Colombia, que es un fiscal independiente, el fiscal general, no podía atender una orden del presidente porque esas cosas no se manejan así. Entonces eso tiene que ir a los fiscales que son independientes, donde esté el caso de la jurisdicción, qué sé yo, y procesar a esa gente, pero con su debido proceso, valga la redundancia. Pues el señor Petro se atrevió a decir en España que el señor fiscal era un subalterno de él, estaba subordinado a él. Y el fiscal le respondió y le dijo, eso no es verdad, yo soy un fiscal independiente escogido por Suprema Corte de Justicia. Y usted no puede desconocer la Suprema Corte de Justicia porque eso es ilegal e inconstitucional, porque los poderes están independientes. ¿Y quién ha dicho que el presidente de la República es el jefe de la Suprema Corte de Justicia? O el jefe del Congreso, por ejemplo. Puede tener una mayoría, pero no puede ir a ningunear a cualquiera el presidente de la República. Entonces, este señor acaba de cometer esa imprudencia allá en Colombia. Y el fiscal ha tenido que despachar hasta su mujer y su familia, la sacó de Colombia porque es una amenaza velada que un presidente diga que ese señor está bajo la jurisdicción de él, un hombre que fue nombrado fiscal independiente por la Suprema Corte de Justicia. Entonces eso ha creado una crisis política ahora mismo en Colombia porque este señor está por España, yo no sé si ya regresó a Colombia el señor Petro, pero eso es una locura porque es que se ponen locos. Entonces ese autoritarismo lo lleva a que ahorita venga y le pase igual que al loco ese que estaba en Perú, le va a pasar a Petro igual, porque Colombia es un país de derecha.
tiene representación de izquierda y la gente se suma a la izquierda por qué sé yo, por complacencia a uno y por, qué sé yo, por bruto, por brutalidad se unen a la izquierda. Pero fíjense en Chile llevan un plebiscito para reformar la constitución de Pinochet, oigan bien, y la ultraderecha ha ganado el plebiscito y no está de acuerdo que se cambien. Entonces es el Chile donde gobierna un joven de izquierda. Es que no saben. Entonces ya Colombia viene luego una crisis económica ahí, ya la moneda comienza a devaluarse, se le aprietan las situaciones, le hacen 2 protestas callejeras con ese remolino de la calle, esa ebriedad que da la calle, y termina el gobierno explotando, porque ya no son los guardias que te dan el golpe de Estado, es desde el mismo Congreso que sale, o desde la calle, te obliga a salir. Vamos a la pausa y volvemos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Ya que voy yo para donde María a buscar el dinero, de ahí paso al banco a pagar la tarjeta de crédito, a pagar la multa que me pusieron y a ver si Michael ya me mandó el dinero. Ay, Rosita, date prisa que aquí yo estoy demasiado tarde. Tú te vas a complicar, mija. No, hombre, no, mira. Esos pagos, la multa también y las remesas, lo resuelves todos en tu agente Banreservas. Todo de un pronto y sin pagar comisión, more. Con tantas soluciones a mano, ¿por qué hay que complicarse? No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, uno no sabe qué es lo que va a seguir pasando en Estados Unidos. No es posible que un país tan organizado como Estados Unidos, un país donde se respetan las instituciones, las leyes y la gente, sea quien sea, y la mejor puede beber a un expresidente de la República, pero no solamente un expresidente de la República, uno de los hombres más ricos de los Estados Unidos, que es Donald Trump, con 34 cargos y atendiendo a los reclamos de un fiscal de Manhattan, qué sé yo, de Nueva York, y jueces por aquí lo llaman y tiene que ir mansito. Fíjense la dificultad aquí en este país para que un presidente, un expresidente de la República sea convocado o sea visitado por un fiscal para que le investigue o le pregunte, o qué sé yo, o le sancione, o le impute, mejor dicho, o que un juez le sancione. Pero en Estados Unidos las instituciones funcionan. Y ahí, repito, ahí está la prueba. Y con muchísima gente, riquísimos, importantísimos, y van a las cárceles. Artistas,
deportistas, sea quien sea, los Estados Unidos no respetan con eso. Y ellos tienen sus instituciones fuertes, pero ¿qué es lo que pasa en Estados Unidos? 8 muertos, 7 o más heridos, no sé, en Texas, en Dallas. Sale un loco disparando en un mall, mata a 8 personas indefensas, gente que no tiene que ver con una locura de un loco de esto. Y esta persona anda con un fusil, ametralladora, y eso lo compra él como si fuera a comprar un lápiz en un colmado. No importa que usted vaya, que usted sea loco, que sea drogadicto, le venden el arma y usted sale y mata regueros de muchachitos, de mujeres, de gente, de todos los tipos. Y en Estados Unidos ya uno no sabe cuántos son los tiroteos, las muertes de tanta gente inocente que atrapados por estos canallas, estos locos, disparando como se dice, a tonta y a loca. Matan muchísima gente. Entonces los políticos, que son los que tienen esa situación, esa reparación que necesita esa sociedad, son los políticos. Y yo no sé qué es lo que está pasando en Estados Unidos, porque si los republicanos no quieren, entonces el pueblo americano, parece que el pueblo norteamericano le gustan esas cosas, porque uno no entiende, ¿o quién va a concienciar a ese pueblo? Porque si ese pueblo dice, miren a ustedes, a los republicanos, si ustedes no aprueban estas limitaciones de armas y ponemos a la asociación del rifle, la mandamos a su país, como dice, la mandamos al infierno, ustedes no van a ganar una media elección aquí. No va a ganar un senador de los Estados Unidos. Pero el pueblo americano tiene que hablar. Pero ese pueblo, yo no lo entiendo. Y este pueblo deja que lo masacren. Un pueblo tan valiente. Porque Estados Unidos no rehuye guerras. Participa en todas las guerras. Después que ese país se organizó como nación independiente y democrática, y comenzó a expandirse por el mundo, no hay norteamericanos que le teman a la guerra. Van y se enrolan en su ejército. Y es una democracia. Y todo el mundo respeta la ley. Se tienen que enrolar. Y ahí están todos los presidentes que ha tenido Estados Unidos. La gran mayoría de todos los presidentes han sido todos soldados. Y han tenido que ir a guerras y pelearlas. Verbigracia, ahí estuvo John F. Kennedy, ahí estuvo George Bush, ahí estuvo Ronald Reagan, ahí estuvo el Ryder, Theodore Roosevelt, ahí estuvo, ¿y quién? Todos prácticamente. Los norteamericanos no rehuyen a las guerras, van a las guerras. Entonces, ese pueblo, algo hay que hacer con los Estados Unidos. Ese pueblo tendrá que despertar de esa amnesia. Yo no sé qué es lo que está pasando con ese país, pero es un país tan organizado, tan exigente y tan respetuoso, que no le ponga freno a ese desenfreno y que esos políticos irresponsables del Partido Republicano, que son los que llevan, comenzando por Trump. ¿Cómo es posible que ese pueblo entonces sea loco votando por lo que apoyan, que cualquier loco ande con un arma y mate un reguero de gente allí en los Estados Unidos? Eso como que uno no lo entiende. Y no es que se necesite una dictadura, porque en China no pasa eso. Claro, hay una dictadura ahí en China, pero en China, aunque hay una democracia, los chinos parece que no entran en eso. O en India. La India sí hay problemas étnicos y pueden matar. Ahora mismo yo creo que hay un problema étnico en la India y hay que desplazar poblaciones enteras. Y más lo que hubo cuando los musulmanes o cuando los bengalíes se separaron también. La gente de Bangladesh, que se separaron del Pakistán occidental, será que le llaman, y el Pakistán oriental, que es Bangladesh. Pero estas masacres, estas cosas, uno no entiende qué es lo que está pasando en Estados Unidos. Pero eso es una pena. Tanta gente buena, tantos niños, gente que no tiene nada que ver con las preocupaciones de estos locos que andan armados. No sabemos. Pero los políticos, repito, son los responsables de eso. De todo eso son los políticos. Pero el pueblo americano va y vota por esos políticos. Entonces no lo entiendo. No lo vamos a entender. La Junta Central Electoral
Y la verdad que los órganos electorales, los órganos como, fíjense, la Cámara de Cuentas, altas cortes, tribunales, etc. La mediocridad ha estado presente en todos estos organismos. ¿Por qué que se nombra gente ahí? Como agrede. Miren, vamos a nombrar una persona que sea una especie de marioneta, que nosotros lo podamos dirigir. Cada vez que llega un gobierno y tiene que cambiar leyes electorales o la Constitución, aparecen para ir moviendo y poniendo fichas que sean manejables. ¿A qué se acusó a Leonel Fernández cuando era presidente? O antes, a Balaguer se acusaba aquí, antes de Leonel. Se acusaba a Balaguer de poner su gente en las cortes y en la Junta Central Electoral, principalmente. Era Balaguer que lo escogía. Pero yo quiero que me citen uno que sea más serio que todo lo que Balaguer escogió para ser miembro de la Suprema Corte de Justicia o para ser miembro de la Junta Central Electoral. Que me citen 3, 1, 2. Porque ¿quién era más serio que Ángel Diz? Pregunto yo. Ángel María Diz lo nombró Balaguer ahí. O ya venía. Yo creo que ya él venía del 62 como jefe de la Junta Central Electoral, don Ángel Diz. Pero Balaguer lo ratificaba y lo dejaba ahí. Lizardo, el licenciado Lizardo. Caonabo Fernández Naranjo. Morel Celda, que estuvo también ahí presidente de la Cámara. Pero señores, se nombra gente que no tiene experiencia ni como profesionales en la materia. Ese señor Román Jaques puede ser un hombre serio, bien, no podemos catalogarle. Pero señor, si usted va a tomar decisiones que afectan a todos los partidos, excepto uno, usted tiene que consultar, o usted diga que usted está vendido, o que usted está parcializado, para no decirle vendido, porque puede ser que esté parcializado. Porque ¿cómo es posible que 20 o 30 o 25 partidos políticos de la oposición le critiquen al Pleno de la Junta Central Electoral, que ha dado un fallo en una resolución para que se reserven el 20% de la candidatura por cada nivel de elección? Pero dicen los 26 partidos que eso es ilegal, que está en contra de la ley. La 33, vamos a ver, yo no recuerdo cómo son estas leyes, que son las leyes electorales. Hay una ley que se llama, que está numerada como, creo que fue que leí por ahí, 33, 18. Yo creo 33, 18 y 2023. Las leyes electorales. Entonces, el presidente y el pleno entran en una diríamos, una decisión desafortunada. Porque ¿cómo pueden existir 20 o más partidos equivocados? ¿Cómo este señor, que no tiene experiencia de nada, porque es un hombre que es abogado, pero nunca ejerció ese derecho, ni ejerció cargos en esas cortes electorales, principalmente la Junta, porque la última, el Tribunal Superior Electoral, eso surgió ahí últimamente y él lo presidió, pero qué sé yo, no hizo un mal papel, pero no tiene la experiencia, ni es un abogado experto que tiene muchísimo tiempo trabajando. Entonces, este señor toma decisiones que le van a afear su gestión. Entonces, ¿cómo es posible que una gente ni siquiera llame a algún especialista en temas electorales, que puede ser independiente o no, y le diga, mira, fulano, el Pleno estamos sometiendo una resolución para fijar el 20% de las candidaturas que se reservan los partidos
para sus negociaciones y todas esas cosas. ¿Qué tú crees? Mira, nosotros estamos poniéndole en el pleno, estamos conociendo que el 20% sea sobre cada nivel de elección. Ahora, la ley dice, le va a decir tal vez el asesor que sabe, mira, la ley dice que ese 20% no es por cada nivel, sino general, del total general. Entonces, mira, ya pasó, en el 2020 pasó con el PRM, que el PRM no, se oponía a que fuera el 20% de elección por nivel. Entonces, los demás partidos lo que hicieron fue que no, que lo que había que hacer era el 20% general, pero parece que se convencieron de que iba a ser así, parcial o por nivel. ¿Y qué hizo el PRM? Cambió y violó el acuerdo y entonces escogió el nivel general, que no era lo que se había aprobado. Bueno, en resumen ahora es al revés. Entonces le conviene, parece, al PRM, porque siempre nosotros hemos dicho aquí, esa familia política que se llama PRD-PRM, lamentablemente, hay que decirlo así, siempre ha querido jugar, jugando como al tenis o jugando al voleibol. Cuando está con la bola para dar el killing, para el remate, bajan la malla. Bájame la malla. ¿Tiene a alguien que le baja la malla? Entonces, si va a quiliar o va a rematar el contrario, súbeme la malla. Entonces, ese siempre ha sido el juego político que ha tenido la familia PRD-PRM en el país. Y no lo pueden negar porque siempre se le ha dicho eso. O, mira, vamos a jugar béisbol. El center field, esos 411 pies, eso está demasiado lejos para mis bateadores. Mire, acérqueme esa verja cuando vayamos a batear nosotros. Pero cuando vayan los otros, los contrarios, vayan al bate y nosotros vamos al cuadro, entonces aléjame la verja. Usted no puede actuar así, pero ese siempre ha sido el comportamiento del PRD. Hoy, esos partidos de oposición están acusando un hombre que no se merecía esa acusación, el señor Jaque. Lo están acusando de ser parcializado del PRM porque ha tomado una decisión que va en contra de lo que dicen las leyes, las dos leyes. Entonces, ¿para qué usted no? ¿Por qué no se asesora? O le dice a la gente del partido oficial, si le están poniendo presión, mire caballero, yo no puedo aceptar eso porque viola la ley. La ley dice que es esto y eso es lo que se va a aprobar. Si no se aprueba, yo mi carácter me voy de ahí. Pero es que no tienen carácter para decirle que no al poder. Bien, aparece un reglamento hoy. El reglamento sancionador de los, qué sé yo, de esas malas prácticas que puedan haber electorales, administrativas, qué sé yo. Y entonces se ha creado ese reglamento. Vamos a la pausa para cumplir con el esquema, pero regresamos para terminar el comentario. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos.
Banco Central de la República Dominicana. 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. De aquí voy yo para donde María a buscar el dinero. De ahí paso al banco a pagar la tarjeta de crédito. A pagar la multa que me pusieron. Y a ver si Michael ya me mandó el dinero. Ay, Rosita, date prisa que yo estoy demasiado tarde. Tú te vas a complicar, mija. No, hombre, no, mira. Esos pagos, la multa también y las remesas, lo resuelves todos en tu agente Banreservas. Todo de un pronto y sin pagar comisión, more. Con tantas soluciones a mano, ¿por qué hay que complicarse? No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy bien. La Junta Central Electoral publica el reglamento para sancionar esas fallas o esas irregularidades que se puedan cometer. Y el reglamento sancionador, digo yo, se publica, pero es para no sancionar, porque se cometen los delitos electorales y no pasa nada. Se viola la ley, no, todavía no es tiempo de salir a hacer campaña, pero se está haciendo campaña. Mire que esos recursos, ¿de dónde vienen? Del narcotráfico. Pero eso es penalizado, pero no se penaliza. Entonces, una cosa que uno sabe que eso nada más es para llenar requisitos, pero al mismo tiempo publican eso, y eso es un dineral. Entonces ahorita dicen que no tienen dinero, que los recursos no le alcanzan, pero que a ustedes lo que les gusta es botar dinero. Entonces, la Junta Central Electoral, señora, hay que ver lo que cuesta eso, esa publicación de hoy. Eso, yo no sé cuántas páginas que eso tiene, pero eso vale un dineral en esos periódicos, publicar eso. Pero bien, que los periódicos se ganen su dinero. Pero entonces mañana alegan esta gente que el presupuesto no le da, que es deficitario, que no tienen dinero y todo. Se crea la unidad, vamos a ver cómo que se llama esta unidad, dentro de ese reglamento que se ha establecido, pero una cosa larguísima, que prevé todos esos delitos y las deficiencias o qué sé yo, las violaciones administrativas electorales que están amparadas en la ley, las dos leyes, la 18, ¿qué número fue que yo dije ahorita? 3318 y 2023. Entonces hay que una unidad de atención, de seguimiento y mecanismo de ejecución de las sanciones a infracciones administrativas electorales y medidas cautelares. Oiga, ¿cómo que se llama esa unidad? Para contemplar en la ley 2023 y 3318. Y uno sabe que de eso no van a hacer nada. Eso nada más es publicar. Eso es carísimo. Lo repito, porque los periódicos cobran mucho dinero por eso. Y ese ejercicio de poder sancionador se vuelve agua de borrajas. ¿Cómo es que nos vamos a entender? Todo es una mediocridad en estos órganos. Repito, ¿cómo es posible que la clase política, pero es que la clase política es tan deficiente que no tienen ni siquiera la calidad para escoger buenos ciudadanos y ciudadanas que puedan ejecutar estas funciones con la debida calidad, con la debida... Aquí nada más hay un órgano que ha demostrado calidad y eficiencia en sus decisiones, que es el Tribunal Constitucional. Y uno sabe el por qué. Porque ahí se nombró un presidente de ese Tribunal Constitucional, se nombró un constitucionalista, un hombre, un especialista en eso. Y fíjense los pocos errores y la efectividad, la calidad, la productividad que hay en ese órgano
de las altas cortes del Tribunal Constitucional, señores, ha sido ejemplar. Ejemplo ha dado esa institución de lo que es buen manejo, buenas decisiones, fallos extraordinarios. Pero es que Milton Rey Guevara no es un improvisado de todo esto que andan aquí. ¿Ustedes creen que un hombre, si fuera Milton Rey Guevara el presidente de la Cámara de Cuentas, ¿ustedes creen que va a haber ese relajo que hay ahí? Porque ese es el problema. La Suprema Corte de Justicia de Balaguer, que no servían, porque eso eran un reguero de viejos allí, numantinos, y eso eran una gente puestos ahí como para fines de relleno, porque Balaguer era que manejaba todo aquello, señores. Pues ustedes pueden hablar de esos jueces de Suprema Corte de Justicia que hubo en esos tiempos. Cuando usted veía a gente como Juan Bautista Rojas Almanza, usted veía al mismo Contín Aybar, a Miama, Alburquerque, Saya, no me acuerdo cómo era el apellido del doctor Alburquerque. Usted tenía ahí ay Dios mío, Veras, no me acuerdo cómo se llamaba ese señor. Y una serie de gente, Ravelo de la Fuente, Virgen de Altagracia. Y ustedes creen que muchísimas de estas rábulas que andan aquí en este país, le pueden dar, pueden recogerle los papeles, como se dice, a esta gente. Pero eso eran unos antiguayas. Esa gente eso no tenían carácter, porque esa gente lo manejaba Balaguer como si fueran marionetas. Oigan bien, y todos esos hombres que yo mencioné de la Junta Central Electoral. ¿Y ustedes creen que un hombre como Ángel María Lee, usted lo va a encontrar en estos tiempos? Ni el mismo Lizardo o Caonabo Fernández Naranjo. Explíquenme usted. Entonces, señores, ¿cómo es posible que se nombren esta gente? Cámara de Cuentas. Decíamos nosotros el viernes aquí, creo que fue el viernes o el jueves, yo no me acuerdo. Decía yo que esa Cámara de Cuentas no tiene ninguna credibilidad ya por todo lo que se ha irradiado de ese cuerpo, de altas cortes, vamos a decir, porque imagínense, esos son seleccionados por el Congreso. Pero uno nota la mediocridad inmediatamente, nada más en el perfil. No el perfil técnico, qué sé yo, el perfil vital y profesional. No, el perfil, su cara, su rostro, sus gestos, lo gestual. Usted lo ve y usted sabe que no van a dar para nada. Decíamos nosotros, cuando nombraron a ese señor de la Cámara de Cuentas, dijimos, aquí, ese señor no tiene ni siquiera el perfil, no tiene ni la cara para ser un hombre eficiente. Porque uno veía, cuando usted tenía en esa Cámara de Cuentas, un hombre como, por ejemplo, Hugo, Dios mío, ¿cómo era el apellido de Hugo? No recuerdo, pero yo me acuerdo ahora. Arias, Hugo Arias, ¿cómo era el otro apellido de Hugo? No recuerdo. Arias Mesa sería, no me acuerdo. Hugo Arias. Arias Fabián. Hugo Arias Fabián, que en paz descanse. ¿Ustedes creen que un hombre como Hugo Arias Fabián, dirigiendo esa Cámara de Cuentas, son estas cosas que usted ve que ponen a cualquiera allí? Es que ese es el problema. Entonces nombran gente que no tienen carácter para dirigir aquello. Una señora del Pleno o de miembro, qué sé yo, del Consejo, de los miembros de la Cámara de Cuentas, presidente de la Cámara de Cuentas, se opuso a auditoría del gobierno. ¿Qué yo decía aquí el viernes? Estas cámaras de cuentas se escogen no para que auditen a los gobiernos de turno, sino para que auditen a los gobiernos pasados, pero a su forma. Y yo, que vengo de la administración pública, sé, y lo dije aquí hace años, que muchos de esos contadores públicos que mandan a hacer las auditorías, esas oficinas públicas, la mayoría se venden, arreglan papeles, porque yo lo vi, arreglando papeles, viéndolo los daños que le hacen al Estado.
y cómo le pagaban elementos corruptos de adentro de las instituciones, tomando dinero para pagarle a esos auditores para que hicieran en un ejercicio acomodado, en vez de hacer un ejercicio de verdad, hacer un ejercicio acomodaticio, vergonzante. Entonces, liberaban a algunos de ellos, a la gran mayoría de todos los funcionarios, siempre salían con buenas auditorías. Una verdadera barbaridad. Entonces, ¿cómo ustedes creen que un cuerpo escogido en esas condiciones puede servir? Dice esta señora, el presidente de la Cámara de Cuentas se opuso a que se auditara y analizara la ejecución presupuestaria y estado de la deuda pública del gobierno de Luis Abinader del año 2022. Actitud que le fue reprochada en una carta que le envió la vicepresidenta del organismo, Elsa María Cataño Ramírez, el pasado 12 de abril del año en curso. Era lo que nosotros decíamos aquí, es que esa gente no se atreven a auditar los gobiernos. Entonces, ¿cuándo sabemos si este gobierno es serio o no? Los funcionarios, mejor dicho. Cuando se van, pero cuando se va el partido del poder, porque cambian un funcionario y esa auditoría no se hace. No se hace la auditoría. Entonces, o se mangonea, como se dice, y comienzan a darle, ¿cómo diríamos? A andar el paso de jicotea, como se dice. Y nunca se termina de hacer la auditoría. Y se está haciendo la auditoría y se va de ahí ese incumbente y todavía no se termina la auditoría del que él sustituyó. Porque es que no le interesa que se irradien los problemas. Entonces aquí no hay seriedad ni hay transparencia en los gobiernos por eso. Porque lo que hacen es nombrar en forma acomodaticia a estos servidores públicos que terminan siendo unos sinvergüenzas y unos charlatanes. Porque esa es la realidad. Vamos a la pausa. Bueno, pues ya tenemos que despedir el programa porque el tiempo es muy breve. Ay, Dios mío, ya prácticamente se está acabando el programa. Pero la verdad es que hay que enfatizar en estas cosas que yo no sé cómo es que vamos a calibrar, a mejorar estas democracias. Con este servilismo y todo este protagonismo por un lado y qué sé yo, esta corruptela en los funcionarios. Pero ¿cómo es posible que se nombren funcionarios jóvenes? Pero hay gente sin experiencia, no saben, y entonces uno no sabe por qué cometen, porque hay errores que son involuntarios, se cometen. Y la juventud y la falta de experiencia, puede usted cometer un error y se subsana eso, usted asume la responsabilidad, corrige el error, bien, y usted admite que se equivocó, pero que fue una equivocación sana, diríamos que no hubo intención malsana de equivocarse, como hay gente que sabe uno, que no saben hacer lo mal hecho bien hecho, que es peor todavía. Entonces, ¿cómo vamos a mejorar estos países? Este es un gobierno que vendió la transparencia, vende todo, pero todo se nota que se está manejando como una forma de tenemos que quedarnos en el poder, como sea. Y eso es muy delicado. Y nosotros decíamos el viernes, aquí el gobierno yo creo que está jugando con fuego. Porque aquí hay una acumulación de problemas serios. Se están acumulando esos problemas. Y veo la diferencia, no hay agua, que no hay los combustibles, que los alimentos tan caros, que los medicamentos tan caros, que el arroz, el agro, siempre viendo paliativo, como se dice, volando sin instrumento, metafóricamente hablando, sin radar.
Y todo es una improvisación, las obras públicas ralentizadas o no cumplidas, las promesas del presidente se quedan en un marco prometedor para acciones futuras. ¿Y cómo vamos a seguir en una cosa así? Entonces los gobiernos a veces juegan, y después de lo que vimos, que la intimidación con esa fuerza militar pudo haber sido, esa es la interpretación que le pudo haber dado el gobierno para que no surgieran problemas. Pero también los otros ganaron, porque convocaron un paro con susto y sin luto, no hubo violencia. Entonces eso le da cierta fuerza para comenzar a motivar esa pasividad suicida que tienen los pueblos, que se lanzan a la calle y crean ese remolino, y viene la ebriedad, y mañana vienen los problemas. Y esa reelección se puede ir a pique. Tengan cuidado, ojo al Cristo. Gracias por su atención, nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche.